Bienvenidos a Hora Clave. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va, Mariano? Bueno, es el último programa del año, obvio. No quedan más días. Plena Es el Navidad. último programa en plena Navidad. Y como es plena Navidad, hemos introducido algunos pequeños cambios esta noche. Usted sabe que todos los programas, todos los domingos de todo el año 2011, ninguno fue grabado. Fueron todos en vivo, todos, salvo este, porque ya hacerlo en vivo el mismo 25 era un poco ya como masoquismo, ¿no? Así es. Así que este programa es un programa que hemos grabado hace un par de días y después volveremos, pasado el receso de enero, como siempre, con el primer domingo de febrero, es decir, el 5 de febrero del 2012, ¿no? Y entonces yo para este programa he pensado una producción especial, digamos, porque vamos a tener a dos grandes pensadores, Marcos Aguinis y Santiago Covatlov, y vamos a tener además un analista político de gran nivel como Vicente Massó, y los vamos a invitar a los tres, cada uno en su momento, a reflexionar sobre la democracia argentina. Porque ustedes vieron que en estos días, ¿no es cierto?, se cumplieron 10 años del momento crucial que tuvo la democracia argentina, en que casi capota, con los grandes incidentes de hace 10 años, cuando después de la renuncia de la Rúa sucedieron varios presidentes que duraban horas y recaló finalmente en Duhalde, pero que no era presidente electo. Ese momento se han cumplido 10 años. Pero el año que viene, ya estamos al borde del 2012, va a ser el año en que se cumplan, en algún momento, 30 años de democracia. Parece, claro, si uno le dice eso a un inglés o a un americano, 30 años. Pero para nosotros es lo que más ha durado la democracia desde siempre, porque en verdad la democracia realmente empezó con la ley Sáenz Peña en 1912. Antes no había voto universal. Era una república, pero no democrática en el sentido pleno. Tuvimos democracia plena a partir de 1912. Irigoyen fue el primer presidente elegido democráticamente, pero eso duró 18 años, porque en 1930 fue el primer golpe militar de una serie que interrumpirían el experimento democrático. Así que hoy también, ya en el borde del 2012, podemos decir, podemos celebrar que tenemos 30 años de democracia, lo cual es un récord para la Argentina. Y por eso les he invitado a los tres, que cada uno en su momento tratemos de reflexionar un poco con Pablo y con todos ellos sobre nuestra democracia. ¿Hasta qué punto somos ya una democracia plena o somos una democracia adolescente, insegura, casi inconclusa, ¿no? Yo me estaba acordando cuando venía para acá para hacer el programa del concepto que había elaborado Guillermo O'Donnell, ese gran politicólogo que acaba de dejarnos hace muy poco tiempo. Él hablaba de las democracias delegativas, como una forma, en cierto modo, imperfecta, casi distorsionada, porque la idea de O'Donnell es esta: en la Argentina es hay un momento democrático que cuando se elige presidente, pero se considera que el que ganó después puede hacer lo que quiera. Eso es como que la gente cuando vota le delega al ganador una opción, una libertad absoluta para hacer lo que quiera. Y él lo llamaba democracia delegativa, como que la gente cuando vota se despreocupa a partir de ahí. Y entonces hace acordar lo que decía Rousseau de los ingleses, ¿no? Decía, los ingleses son democráticos el día que votan. Es el único. Al día siguiente vuelven a ser esclavos, decía Rousseau, ¿no? Esta idea de que uno votó y se desentendió. ¿Es eso la democracia que tenemos ahora? ¿Hasta dónde llega nuestra imperfección democrática? Habiendo una vocación, porque queremos ser democráticos todos, pero también tenemos que ser realistas y pensar lo que falta para alcanzar una democracia realmente madura, como tienen los países que la llevan hace mucho tiempo en sus alforjas, ¿no? De manera que así va a ser el tramado de la reflexión televisiva esta noche, un programa quizá especialmente reflexivo, para pensar no tal o cual acontecimiento, sino para pensar cómo nos estamos desempeñando esos democráticos jóvenes que somos los argentinos.
En el próximo bloque, Marcos Aguinis. Las siguientes empresas. Marcos Aguinis, buenas noches. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo anda tu Lioba hacia el poder? La otra vez que lo presentamos acá, Sí, es verdad, cuando salió el es libro verdad. ese sobre el joven Trotsky. El joven Trotsky. Anda muy bien y tuve que viajar a España porque han hecho un lanzamiento muy fuerte allá. Le hicieron un pequeño cambio al título. Me dijeron, es mejor poner el joven Lioba, porque precisa más que el libro se refiere Claro, al joven a la Trotsky, etapa claro. juvenil de él. Porque Lioba Y le decían a Trotsky. Le decían cuando chico que es un tipo diminutivo del león en ruso o ucraniano. Claro. Lioba, Liobushka. Y bueno, así que está muy bien. Tiene un ritmo de novela. Los comentarios que he recibido hasta ahora han sido bastante buenos. No encontré críticas. Lo han elogiado como el respeto a los hechos históricos. Claro, eso es lo bueno. Yo sabes que estoy en una etapa que estoy leyendo novelas históricas, como la tuya y otras. Pero para hacer buenas novelas históricas tiene una base en la historia. Hay que No puede respetarlas. ser pura. No, sí. Hay que respetar los hechos fundamentales, hay que respetarlos. Claro. Y trabajar con la ficción en los espacios oscuros, o donde hay grandes dudas, o los documentos no son claros. Ahí entra la ficción. Vos sabés que y penetrar en el alma del personaje. Un ¿no? novelista histórico me está enloqueciendo, es un español, no sé si lo ubicás, que se llama Posteguillo. No lo conozco. Bueno, Posteguillo, se lo he recomendado también a Pablo. Posteguillo se ha especializado en historia romana, historia de Roma, ¿no? Pero te la cuenta de tal manera y con una base de datos tan fenomenal que todo es claro, hay ficción. Claro. Porque evidentemente desarrolla los personajes, las la vida. conexiones son... Pero la base histórica, entonces de paso te divierte y aprendes muchísimo, porque, ¿no? Claro. Que lo Y que además pasa crea con- tensión. Lo que pasa con Lioba, fíjate vos, Lioba, cómo uno con tu libro uno entra en Trotsky. Y en ese periodo en de la el historia. joven Trotsky. En el joven Trotsky. Okay. En ese periodo de la historia. Ahora, es cierto, vos muy sabés que rica. yo sé que Pablo, yo por los trotskistas tengo una gran simpatía. Los troscos, como le decimos, Sí. son gente, por supuesto no pensamos igual, pero me parece gente pura, gente idealista, quizá utópica, ¿no? Y más culta, Muy culta. más preparada, Claro. que estudia más, que debate mejor. Y bueno, no nos olvidemos que Trotsky durante su juventud fue socialdemócrata. Claro. A último momento se hizo bolchevique. Y los juicios que le hizo Stalin para terminar con él, finalmente asesinándolo, era acusarlo de esa socialdemocracia. Es decir, que en Trotsky había un espíritu democrático en el fondo. Claro. La dictadura del proletariado es como que no le caía bien. Aceptaba la consigna de Lenin, pero más o menos. Y hoy la palabra estalinismo, yo creo que junto con nazismo se han convertido en las dos palabras más demoníacas del vocabulario político. Pero fíjate ¿no? vos que, por ejemplo, es muy fácil hablar mal de Hitler y nadie va a defenderlo, pero no se habla tan mal de Stalin. No. Más bien se lo dejó a un costado. Bueno, no te olvides Stalin que no mató menos gente que Hitler, ¿no? claro, pero tuvo una izquierda que aceptaba el estalinismo. Totalmente. Jean-Paul Sartre, una cantidad Sí, de gente sí, que hasta una último gran- momento lo defendía a Stalin. Sí, una gran cantidad de Como ahora comunistas. pasa con Castro también, digamos. ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y ahora ha muerto el presidente de Corea del Norte. Y es notable cómo la prensa occidental dice el líder de Corea del Norte. Claro. No pone el dictador de Corea del Norte, que es la palabra que correspondería. Dice el líder. Y murió el Bueno. mismo día que un gran demócrata que fue Klavat, ¿no? Václav Havel, sí. Yo lo conocí en Havel, Praga. Sí. el checo, que ese sí fue un prohombre, ¿no? Un prohombre, un poeta que hizo la resistencia, la revolución de Terciopelo, es decir, una revolución que trataba de marginar la violencia, sin violencia. Y fue un gran presidente democrático. Ahora, Marcos, para ir a nuestro asunto, yo creo que en la Argentina ya nadie discute la democracia como ideal, ¿no es cierto? Algunos sí. El otro día leí un artículo que decía que lo que hace falta en el país es cambiar el sistema. Y lo escribió un exmontonero. Y yo me pregunto, ¿cambiar el sistema qué significa? ¿Cambiar la democracia por una dictadura tipo soviética? ¿Retroceder 20 años? Hay gente que todavía piensa de esa forma y lo dice con algunas palabras apropiadas. Es decir, apoyamos la democracia, queremos la democracia, nadie se anima a hablar en contra Claro, de la democracia, verdad. pero indirectamente la democracia argentina no es respetada como corresponde. Y yo te diría, si uno quiere mirar como pedías vos, con perspectiva y observar desde una montaña, si se quiere, lo que pasa en el país, yo creo que la Argentina no logra afirmar una democracia
porque estamos muy intoxicados con populismo de hace muchas décadas. ¿Y el populismo en qué consiste? El populismo nació, como sabemos bien, en Alemania con la palabra Volk, o en Rusia con la palabra Narod, el Volksgeist que le puso el filósofo Herder, el espíritu del pueblo, los Narodnikis, que eran los populistas rusos, pero que tomó gran fuerza con Napoleón III, en la segunda mitad del siglo XIX, quien decidió usar la ayuda social con fines demagógicos. Por eso se llama bonapartismo. Eso es el bonapartismo. Lampedusa le puso una frase mucho más correcta: cambiar algo para que todo siga igual. El gato pardo. El gato pardo. Gatopardismo. Gatopardismo. Cambiar algo para que todo siga igual. En el fondo eso es el populismo. El populismo es satisfacer al pueblo para tener el poder. ¿Y cómo se satisface al pueblo? Regalándole golosinas, no suprimiendo la pobreza. Si uno va a ver los rasgos de todo gobierno populista, que en este momento son muchos en el mundo, ¿pero dónde están? Están en África, en muchos países de América Latina, en algunos países de Asia. No hay gobiernos populistas en Europa del Norte, ni en Canadá, ni en Australia. En los países bien desarrollados no hay populismo, porque no hay pobreza. La pobreza necesita el populismo, claro, y se deja engañar por el populismo. Lo que tiene quizá, lo que atrae, es que es un simulacro de democracia. Claro. Cree que están haciendo democracia con eso. Simulacro de democracia es algo peor, simulacro de progreso. No hay progreso. Necesitan que haya pobres, porque esos pobres son manipulados y son seducidos para sostener al poder. Por otro lado, en todo populismo hay siempre un culto de la personalidad. En todos de cualquier parte del mundo, siempre hay un culto a la personalidad. Y este culto a la personalidad lleva a que el poder esté concentrado en una minoría, en una élite, que a veces es una familia, y esa vez es hereditaria también, como ocurrió en Egipto. Algo profundo ahí, Marcos. Yo acabo de leer un libro que me ha fascinado, de Enrique Krause, ¿viste? Sí, Enrique Krause. Krause es un mexicano de primer nivel. Redentores, es muy buen libro. Redentores. Esta cosa que en América Latina siempre aparece un redentor, como que estuviéramos necesitados de redentores, claro, siempre, ¿no? Y eso se quedan con el poder en general. Con el poder, claro. El poder y el culto a la personalidad. Claro. Además, en todo gobierno populista siempre se busca un enemigo y se va cambiando de enemigos. Porque al tener un enemigo se puede colocar la culpa de las cosas que no se realizan bien, que la pobreza del pueblo y todo lo demás, en alguien. Entonces van cambiando. Aquí en la Argentina hemos tenido acusaciones a los banqueros, acusaciones a la iglesia, acusaciones al campo, ahora acusaciones a los medios, ahora acusaciones a los sindicatos. Se va cambiando de enemigo. Pero lo grave de todo esto es que al buscar enemigos se produce una crispación social y diría yo, una evolución gravísima del odio. La sociedad empieza a sentir odio. Los escraches. Claro. Entonces hay fanatismo. Y el fanatismo ayuda a que el poder del populismo se sostenga, porque los fanáticos que apoyan ese poder no se fijan en qué medios se van a utilizar para sostenerlo. Pues es que yo he pensado a veces que en unas sociedades como la nuestra, que vienen de muchos fracasos, porque en realidad, si uno ve del 30 acá, todos los gobiernos quisieron monopolizar el poder y terminaron mal. Todos, militares, radicales. Y los militares también fueron populistas. También regalaban golosinas. Porque tenían la cosa de Perón en la cabeza. Claro. Entonces digo, quizá lo que vos decís es muy importante en ese sentido, ¿no? Tener éxito acá es poderle echar la culpa a otro por el fracaso. Claro. Es decir, yo tengo éxito si consigo explicar que el fracaso se debe a otro y no a mí, ¿no? Entonces, es la funcionalidad del enemigo, ¿no? La funcionalidad del enemigo. Ahora, escuchándolo atentamente, pensaba que esa descripción que acaba de hacer Marcos es el populismo clásico, el populismo de manual latinoamericano. Estaba pensando en esta reflexión que invita a hacer Mariano sobre la democracia y la Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque pensaba, no en esos populismos clásicos, con redentores, atendí bien a la descripción de Europa. Mencionaste Europa del Norte, pero no la Europa del Sur. Entonces, te quiero preguntar, Marcos, en Europa, la Europa española, la Europa italiana, ha habido rasgos populistas en los últimos fracasos. Estamos ante una España que ha fracasado, ante una Italia que ha capotado. Digamos, debido a que tenemos nuestros orígenes españoles e italianos, ¿dónde están esas conexiones populistas que ahora también se están observando en Italia y en España, por ejemplo? Mira, te voy a ir a un ejemplo más cercano. Por ejemplo, Brasil.
Brasil tuvo uno de los primeros gobiernos claramente populistas de América Latina, que fue el de Vargas. Getúlio Vargas. Sí. Pero murió Getúlio Vargas y se terminó el populismo. No quedó una herencia a largo plazo. No hay un partido varguista que dure 70 años. No existe. Y en este momento no podemos decir que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sea populista. De ninguna manera. No. Es un país bien democrático y previsible, con estrategias a largo plazo. Lo grave del populismo, y esto es lo que hay que denunciar con fuerza, es que no tiene planes a largo plazo, ni los quiere tener. Lo que le importa es hoy mantener el poder. Mañana que se las arregle otro. Y ya encontraremos el culpable por qué fracasamos. Entonces, al no haber planes de largo plazo, no puede haber un desarrollo genuino y vigoroso de un país. No hay estrategias. La Argentina, por ejemplo, tuvo un plan estratégico educativo a partir de la década del 80. Y eso se hizo a lo largo de varias décadas y muchos presidentes. Y presidentes que eran enemigos entre sí. Pero ese plan estratégico se mantuvo. Y por eso Argentina llegó a convertirse del país más analfabeto del continente en el país más alfabetizado del continente. Una política estratégica. En la Argentina no hay política estratégica. Hay política de corto plazo. Y como es política de corto plazo, va acomodándose de acuerdo a la conveniencia del momento para mantener el poder. Por lo tanto, son países no confiables, no previsibles. ¿Y qué consecuencia grave tiene esto? La consecuencia grave es que no hay inversión en esos países. Si Argentina fuera hoy un país previsible y confiable, hay mucho dinero girando en el mundo. No hace falta los perros que detecten los dólares en la aduana. Vendrían dólares aquí Es la en imagen cantidad. contraria, ¿no? Es lo contrario. La imagen es como que dentro de poco van a poner perros para los turistas, por ejemplo, porque el turista se lleva plata, Claro. ¿no? O no trae plata. Es decir, es una imagen muy hostil. Muy negativa, muy hostil, negativa. ¿no? Entonces, para la Argentina, en vez de tomar la política represiva, porque no quiero usar la palabra represión, pero es represiva en este momento. Bueno, ahora viste que el que comercie con dólares puede ser acusado de terrorismo. De terrorismo. Estábamos comentando con Pablo antes de empezar el programa. ¿Te acordás cuando había ese delito de subversión económica? Sí. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. El que no hace lo que yo quiero en economía es un terrorista. Bueno, ahora, si ponemos una nota de humor, podemos decir que hay un tema muy interesante para que el Instituto de Revisionismo Histórico Coronel Dorrego estudie. ¿Ha sido Néstor Kirchner un terrorista porque compró 2 millones de dólares en un solo día? ¿Ha sido terrorista porque se mandó cientos de millones de dólares a la provincia de Santa Cruz al exterior? Revisionismo Bueno, histórico. eso entra en otro concepto que no sé si cabe con la democracia, ¿no? Que es el capitalismo de amigos. Bueno, Los amigos pueden, los enemigos no. Eso es propio del populismo también. Pero hay En el algo populismo hay también- una élite, un grupo que maneja el poder, y que lo sostiene. Hay algo también conversábamos antes de empezar el programa con Mariano. Hay algo también en la sociedad, ¿no? Porque No hay duda. el emergente de este gobierno, de cualquier otro gobierno, sin lugar a dudas, tiene que ver con el espejo que generamos. Hace 10 años aproximadamente era noticia una especie de realismo mágico argentino. La gente imaginaba que por ahí había camiones de caudales rumbo a Ezeiza. ¿Me acuerdas? Sí, sí, sí. ¿No? En el pleno 2001, ¿no? Tratando de Se esquivar. llevan los dólares. Bueno, Se llevan los van dólares. llevando los dólares. Bueno, 10 años después de la anarquía o de la pseudoanarquía, del caos, con el periodo de crecimiento económico más grande que ha tenido la República Argentina, la noticia vuelve a ser la salida de los dólares con los perros en la aduana. Hay algo de patológico. Bueno, ahí está, Pablo, un aspecto que tenemos que recalcar y machacar, y es que la Argentina no tiene memoria. Por más que se hable de la memoria, haya un montón de instituciones que tratan de cultivar la memoria, no tiene memoria, porque estamos repitiendo las mismas equivocadas medidas que tomaron gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales. Bueno, el dólar es recurrente, ¿no? Por un Sí. camino, por otro. Por otro. Y cerrar todo y crear una situación de Ahora, total ¿por qué es inestabilidad. eso? Yo creo que, una hipótesis, ¿no? Porque lo que pasa es que los gobiernos populistas son siempre como nuevos. Es decir, Parecen nuevos. La historia empieza de nuevo con nosotros. Entonces, por ejemplo, los Kirchner no tienen por qué acordarse de lo que pasó antes de 10 años. Entonces, no hay eslabones entre lo que pasa y se vuelve a repetir el error. Bueno, tiene que ver con lo que estoy señalando desde el comienzo, es decir, el corto plazo. Todo de corto plazo. La Argentina nació en el 2003 y los principales héroes, el Libertador es el que se puso en la presidencia en el 2003. Pero al mismo tiempo, esta concentración del poder remite a las monarquías absolutistas o imperiales.
que, por ejemplo, la presidenta dice el 54% de los votos son todos míos, es algo imperial. Que, por ejemplo, ella haya asumido la presidencia ridiculizando el protocolo que es histórico en la Argentina de cómo asume un presidente, en el sentido de que el presidente saliente o el vicepresidente todavía en ejercicio le coloca la banda presidencial, es un traslado del gobierno y le entrega el bastón de mando. Ella procedió como Napoleón, que cuando Napoleón quería coronarse emperador, lo trajo al Papa Clemente VII a París y lo hizo sentar a un costado como un maniquí. Y Napoleón tomó la corona y se coronó a sí mismo, pues diciendo, nadie está encima mío, ni siquiera el Papa. Ahora, y acá pasó lo mismo. Pero el tema también, hay quizá un elemento dinástico, ¿no? Porque Sí. es la familia, y la hija, o el marido muerto, en fin. Bueno, tenemos ejemplos muy horribles, que es el de Corea del Norte, el de Siria. Son gobiernos donde la familia va heredando y se llaman repúblicas. Va heredando el poder. Ahora, Marcos, creo que la patología está, pero vos también sos médico, ¿no? ¿Cuál es la receta, el remedio? Mira, un buen médico es aquel que lo primero que hace, con mucha, yo diría, impaciencia de los familiares, es tratar de hacer un buen diagnóstico. No apurarse en meter medicamentos, hacer un buen diagnóstico, aunque duela, aunque demore, pero hacer un buen diagnóstico. Cuando se tiene un buen diagnóstico, el tratamiento es fácil, o más fácil. En Argentina no se hace un buen diagnóstico. Estamos apurados todo el tiempo. Por eso yo preferí, cuando me invitaste a hablar acá, describir lo que en Argentina está durando demasiado tiempo y que nos ha intoxicado, y que es la tendencia populista, que cambia de nombres, pero lo mismo. Si el peronismo fue de derecha, de centro, de izquierda, terrorista, capitalista, neoliberal, lo que quiera, es porque va adaptándose a cada momento. Por Ahora, eso no sirve porque no hay mirada estratégica. Buscando el diagnóstico, ¿no? Hay un trauma histórico que yo siempre le imputo a mis amigos radicales, porque en el 46, cuando Perón irrumpe y gana, el radicalismo, en lugar de mantenerse en su tradición republicana y democrática, cambió la plataforma y se hizo populista. Tuvimos dos populismos, el populismo de veras, que es el de Perón, y un populismo medio tibio, que era el radical, ¿no? Bueno, el radicalismo nació también como un movimiento histórico. Claro. Pero no nos olvidemos que en la segunda presidencia de Irigoyen estaba el llamado, si existió o no, si es fantasía o no, diario de Irigoyen. El diario de Irigoyen era un método para mantenerlo a ese viejo líder encerrado en una burbuja y diciendo que las cosas estaban más o menos bien, o muy bien. En este momento existe lo mismo. El diario de Irigoyen se llama La Prensa Adicta. Una cosa, pero Irigoyen era más fácil hacerle el diario, porque si a la presidenta le quieren hacer hoy el diario de Cristina, digamos, ella tiene muchos medios para informarse. Es decir, no es que había menos material informativo hace el año 30, digamos, que ahora, ¿no? Pero ¿sabes lo que ocurre? Entonces uno no sabe si ella realmente la están como... Hay un grupo que la está desorientando o ella sabe. Mira, hay dos elementos. Ya apelaste a mis conocimientos médicos, ¿no? Yo creo que Cristina es una estadista posible, pero no una estadista probable. Es posible porque tiene en sus manos la capacidad para generar una nueva Argentina, convocando a todos los sectores y armando comisiones que trabajen en planes realmente estratégicos. Y hablándole al país, esto es lo mejor que podemos hacer, aunque nos duela, aunque nos cueste, como ocurrió en Estonia, por ejemplo. Hace no mucho tiempo estuvo el presidente de Estonia en Argentina y contó que después de ganar las elecciones estudiaron qué hacer con ese paisucho que es más chico que la provincia de Tucumán ahí en el norte de Europa. Y entonces dijeron, bueno, esta es la mejor política. Pensamos que perdíamos las próximas elecciones porque era una política muy dura, pero explicamos bien por qué hacíamos esa política y volvimos a ganar las elecciones. Y Estonia es en este momento, ese paisucho, uno de los que más rápidamente crecen en Europa y se desarrollan en Europa. Entonces, ella es una presidenta posible. Tiene todo el poder en su mano para hacerlo y hacerlo bien. Pero no es probable, porque la traiciona su temperamento, su carácter. El carácter de ella es autoritario, es narcisista y es autista. Entonces, con ese carácter no va a poder hacer lo que podría hacer para ir al bronce. Más bien prefiere ir al oro y no al bronce. Ahora, Marcos, tratando de bucear en el 54%, pensando en dónde estuvieron a lo largo de este año las claves del 54%, pienso en la juventud. Dentro de la orfandad que hay fuera del kirchnerismo,
hay una fuerza política que supo hablarle a los jóvenes. La juventud camporista es como, el neocamporismo es como el emblema. Pero más allá del cliché, más allá de toda la historia de la militancia rentada, hubo un sector político que supo, quiso hablarle a la juventud. ¿Dónde está esa mirada en el resto de la política argentina? No existe, coincido con vos. Es deplorable la oposición argentina. Yo incluso hablé con algunos dirigentes de la oposición diciendo, ¿por qué no convocan a la gente de la cultura, de la ciencia, del espectáculo? Que hay muchos que no piensan como carta abierta. ¿Por qué no los convocan? No hubo ni una sola convocatoria. Estaban peleándose por matices personales, mezquinos. No hubo una propuesta concreta, no se unificó la oposición detrás de una media docena de medidas para hacer una Argentina previsible. Los matices hay que dejarlos para después. La Argentina necesita en este momento convertirse en un país estable, en una república donde los tres poderes estén separados. En este momento no tenemos poder judicial. Fíjense ustedes que la Corte Suprema no ha conseguido siquiera restablecer en su cargo al fiscal de Santa Cruz. Tiene un dictamen hace varios años y no lo ha logrado hacer. Es como si no existiera la Corte Suprema. Legisladores van a votar en el Congreso y cuando le preguntan, ¿pero usted está seguro de lo que vota? Yo recibí orden en la Casa Rosada. Él no tiene que recibir orden en la Casa Rosada. El legislador recibió órdenes del pueblo, para eso el pueblo lo eligió. O de un partido, pero no de la Casa Rosada. Él tiene que separarse de la Casa Rosada. Eso es una república. Pero aquí eso no lo concebimos. Uno no lo podría vemos. pensar, quizá Marcos, ya en la utopía casi, ¿qué habría pasado en la Argentina si hubiera aparecido un verdadero opositor? Es decir, alguien con una propuesta diferente, con un proyecto diferente y con una llegada al pueblo, ¿no? Y bueno, es difícil. Hace falta reunir el carisma, la capacidad de llegar al pueblo, tener una propuesta clara, precisa y tocar los aspectos más sensibles de la población. Los aspectos sensibles de la población varían. No son muy importantes en una época y sí son muy importantes en otra época. Por ejemplo, cuando terminaba la dictadura militar, la palabra democracia tenía una resonancia de bomba atómica, era tremenda. Hoy en día hablamos de democracia, de instituciones, más o menos. La corrupción, más o menos. Total, todos roban, dicen. Es decir, hay aspectos que no interesan mucho. Y por eso el voto fue como fue. No nos olvidemos que los seres humanos heredamos de nuestra etapa zoológica, para hablar en términos darwinistas, el deseo o la necesidad de estar amuchados, agrupados. Fíjese que los peces siempre andan en cardumen. Las aves andan en bandadas. Las ovejas andan en manadas. Y siguen al que está adelante. Y el que está adelante los lleva. Si los lleva por mal camino, todos van por el mal camino. Es decir, que la masa a mí no me conmueve. La psicología de las masas, que hablaba de que la masa tiene razón, yo digo, no, la masa no tiene razón, porque la masa es manipulable. Y cambia de tendencia de acuerdo al momento y la necesidad. En ese sentido, Marcos, ¿cómo explicar? Porque yo también pienso, ¿no? En el 2009, el kirchnerismo fue derrotado. Perdió con el 30% de los votos, el 70%. Ahí quizá hubo el enorme error de creer que estaba terminado. Bueno, Sí. terminó y se acabó. Sí, yo también creí que se ¿No es terminaba. cierto? Sí, Todos sí. creímos un poco, bueno, es un ciclo que termina, ¿no? Y 2 años después, ese mismo partido que había sido derrotado salta del 30 al 54. Entonces uno puede decir dos cosas: o aprendieron y van a gobernar por mucho tiempo, o el electorado argentino es muy inconstante y muy imprevisible. Sí. Y puede dar bandazos para un lado o para el O otro. del otro lado, buscaba ese mismo electorado que castigó, buscó una alternativa y no encontró. También, También. por supuesto. Sí, sí, sí. Nos encontramos, por ejemplo, con la gente del campo. Y bueno, uno no encuentra quién votó por Cristina. Sí. Ahora, pero votaron por Cristina. Pasaba lo mismo con Menem. Nadie votó por Menem. Y Menem en 1995 arrasó. Y no solamente arrasó por él, arrasó porque lo tenía de ministro de Economía a caballo. Y Menem no lo soltó a caballo hasta después de las elecciones. Es decir, hay factores del momento que Ahora, son los hay que un deciden. caso, yo digo, esta cosa de las veleidades nuestras, nosotros, ¿no? Menem, por ejemplo, era Gardel Claro. y un día hubo un clic, que yo no sé dónde sonó ese clic, y pasó a ser el demonio. Pero fue impresionante el cambio de actitud frente al propio Menem, ¿no? Entonces hay como una, no sé cómo llamarlo, Un histerismo de masas, Mariano. una inconstancia. Esa ¿no? masa de la que alude, ese cardumen, esa manada a la que alude, o sea, no es tan lineal No, ni, no. Tan, ni tan previsible. Es como
más parecido a un cardumen, que va para aquí o va para allá. Veamos qué ha pasado con los gobiernos del norte de África. Claro. En Egipto, en Túnez. Claro. El giro brutal. Hay un cambio Mubarak tenía el 90% de los votos, no el 54%. Hay un cambio de humor, como volcánico. Bueno, ¿no? Hace ¡pum! Hubo una percepción en la Presidenta la noche de su triunfo, que no sé desde dónde, si viene de sus entrañas, de su convencimiento, de su convicción. Dijo, esta es una foto, no es una película, no hay que creérsela. Yo creo que estaba aludiendo a ese carácter provisorio del 54%. Después no, después a la hora de ejercer el poder, lo ejerce como si ese 54% fuera eterno. Pero hay momentos en donde la gente hace sentir que el 54% Ahora, claro, es provisorio. Lo que dice Marcos sería el tema de que nosotros, como somos inconstantes, queremos hacer de un momento muy largo. Como hacerlo largo, sí. En vez de hacer políticas estratégicas, que claro, sean un largo momento. Esperar que ese momento dure por siempre. No dura. Y no dura. Y yo creo que, lamentablemente, la presidenta, por su temperamento, en vez de buscar la unión nacional, que es por donde ella podría ser una estadista, claro, busca siempre la confrontación. Es decir, sigue las líneas populistas. Y ahora la confrontación está con los sindicatos, que es el gran frente de batalla inmediato. Pero seguirá con otros también, con el periodismo, la libertad de expresión y otras medidas. De modo que nos encontramos con esa presencia de algo que muchos sociólogos se niegan a aceptar, y es cómo la psicología influye en los dirigentes. Y los dirigentes influyen en la masa. Voy a hacer una última pregunta, Marcos. Yo a veces pensé, cuando uno habla de la Argentina adolescente, ¿no? Sí. Porque en verdad nosotros no somos tan viejos como creemos, tenemos 200 años, no. Tenemos 60, la época de la inmigración, ahí claro, el pueblo argentino, venimos todos de ahí. Entonces yo te pregunto esto, si vos tuvieras que dar una edad a la sociedad argentina, como si fueras, bueno, pensaras o en un adolescente, o una persona grande, una persona chico, ¿qué edad le darías? Yo diría entre la adolescencia y la preadolescencia. La adolescencia porque hay elementos y sectores rebeldes que no se resignan. Y preadolescencia porque se necesita la protección del papá y la mamá, que es el líder, y agruparse detrás de ese líder. Y decir lo que ese líder manda está bien. Vayamos a un consenso en esta mesa previo. ¿14 años? ¿Tenemos 14 años? Tal vez menos. Le digo por experiencia propia que la preadolescencia comienza bastante antes, María. Ahora comienza antes, sí. En casa le puedo dar un caso. Fui excesivo al decir 14 años. Sí, es excesivo. Yo creo que somos más chicos todavía. Más chicos todavía, si no, habría mayor coherencia, mayor responsabilidad. Lo que se llama la responsabilidad cívica. En la Argentina no hay responsabilidad cívica. No hubo escándalo, por ejemplo, con lo que yo señalé, que es el protocolo de la transmisión del mando. ¿Cómo puede ser que la presidenta reciba la banda presidencial de su hija que no tiene representatividad de nadie ni de nada? ¿Qué es eso? O sea que la banda presidencial es algo que ¿a quién pertenece? Ahora, yo te voy a decir una cosa, Marcos. Yo vengo de una generación que fue muy impaciente. Mi generación fuimos muy impacientes. Fuimos muy impacientes, sí. Ahora hay que ser pacientes. Si tiene 12 años, 13, y ahora hay que esperar que crezca y que adquiera digamos, por lo menos la mocedad o la juventud de los 22, 23 años, ¿no? No, pero yo creo que desde el momento que hablamos, nos estamos jugando duro por hablar, es porque queremos que las cosas mejoren en el país. Yo creo que lo que estamos en esta mesa, no nos estamos jugando ya por nosotros mismos, ni por el dirigente transitorio. Estamos pensando en el país, en la Argentina, en lo que fue la Argentina, lo que podría ser la Argentina. La oportunidad extraordinaria que estamos perdiendo inútilmente con confrontaciones estériles, que después serán condenadas, por cierto. Y yo creo que debemos seguir hablando y diciendo las cosas como son, para que la sociedad entera capte el diagnóstico de lo que le pasa y se dé cuenta de que el populismo no es un buen camino. También la palabra populista no la entienda todo el mundo, no llegue a doña Rosa, pero podemos decirle que populismo significa que una pequeña familia se hace del poder y que en última instancia solo tiene dos obsesiones, el poder y el dinero, porque con poder se consigue dinero y con dinero se compra el poder. Entonces las dos cosas van juntas. No es que el poder robe porque sí, roba porque lo necesita para sostenerse. Y para seguir sosteniéndose necesita siempre más dinero. Entonces, Marcos, el día que hagamos el diagnóstico correcto,
estaremos en camino a la curación. El diagnóstico correcto que lo asuma la sociedad, Claro. como ha ocurrido en otros momentos de la historia. Cuando la Argentina en 1853 se dio cuenta que necesitaba una constitución, que no podía seguir con esa guerra entre federales y unitarios, sino una constitución que unificara a todos, ahí se hizo el diagnóstico correcto y la Argentina empezó a crecer. Como ocurrió también en 1983, cuando se estableció la democracia y se trató de unir a todos, se recitaba continuamente el preámbulo de la Constitución Nacional. Es un momento de conciencia Alfonsín ganó colectiva. las elecciones recitando el preámbulo. Recitando el preámbulo. ¿Te das cuenta el momento? Sí, y ahora el preámbulo, bueno, ni preámbulo ni epílogo. Marcos, muchas gracias por Feliz año. ilustrarnos. Gracias. Feliz Navidad, feliz año nuevo para vos. Gracias. Igualmente. En el próximo bloque, Vicente Mazó. Vicente Mazó, bienvenido. Muchas gracias, Bienvenido. Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, seguramente escuchaste parte de lo que dijo Sí, sí. Marcos Aguinis. Buena parte. Más bien, diría yo que el diagnóstico de Aguinis es más bien que el populismo es nuestra cruz, Así digamos, es. ¿no? Pero al mismo tiempo Aguinis propone algo así como un proceso educativo, ¿no? Es decir, llegar a que la sociedad misma se haga su autodiagnóstico y diga, este es mi mal es el populismo, lo cual implica una solución a largo plazo, tampoco que mañana vamos a dejar de ser populistas. No, claro, a muy largo plazo. Yo estaba acordándome recién con Vicente, todo el mundo habla de cuando Perón embistió a los medios, en los años 50 fue, Empezó en el 50. en el 50, el primer diario que cerró no fue La Prensa, fue La Nueva Provincia, Así es, el diario de la familia Mazó Así de es. Bahía Blanca, ¿no? así es. Que lo devuelve La Libertad ahora en el 56. Pero fue el primer diario, lo cual no significa que La Nueva Provincia fuese más importante que La Prensa, no estamos diciendo eso. Sí, en el orden Pero del con una tiempo. diferencia. La prensa fue primero cerrada, confiscada, se le dio a la CGT Claro, y ahora existe la prensa, ¿no? sí, existe, pero reducido. Es decir, no tiene nada que ver con la prensa Claro, histórica claro. de los Gainza, ¿no? De En los cambio, la Paz. nueva provincia sigue existiendo. Sigue existiendo, afortunadamente. 100 y pico de años, 112. ¿Cómo nos curamos? Yo no sé cómo nos curamos, pero parto de la base, en eso coincido con Marcos, que a los efectos de trazar una estrategia, en cualquier orden de la vida, de la política, uno tiene que acertar en el diagnóstico. Cada uno puede tener un diagnóstico distinto. Yo creo que lo que tiene atenazada la Argentina, que es un proceso que nació hace más o menos 70 años, poco más o menos, y se viene desenvolviendo sin solución de continuidad, es un proceso de decadencia. Lo que sucede es que la gente le tiene miedo. Yo diría que nadie masivamente va a asumir que la Argentina es un país decadente. No es un país aquejado por crisis coyunturales más o menos graves, que de repente se levanta y de repente es sacudida por la historia. No. Llevamos muchos años, y creo que no nos hemos dado cuenta, al extremo de que lo peor no es la decadencia, es habernos acostumbrado a la decadencia. Entonces, un país que se ha acostumbrado a la decadencia, que tiene un dato que es, yo diría, peligroso, perverso, porque la decadencia nunca semeja una explosión. Si semejase una explosión, todos nos daríamos cuenta. Es decir, se mete sin que nos demos cuenta. Es un proceso silencioso. Bueno, porque yo pensaba una cosa matemática, poca matemática manejo, ¿no? La decadencia es un proceso que vos cada año bajás un poquito. Sin prisa y sin pausa. Y te vas acostumbrando. Claro. En cambio, para salir de eso, tenés que hacer... Sí. Y eso es lo que la gente no quiere. Intentar un salto porque tiene miedo de caerse en el salto, ¿no? Obviamente. Unido al hecho de que no basta un conjunto de iluminados, no basta una personalidad relevante para torcer ese proceso. Tiene que ser asumido, no digo de manera unánime, pero aunque sea por una gran minoría, pero por mucha gente. Si no, no hay posibilidad. Ahora, sobre ese punto, Vicente, yo tengo recuerdos de infancia de esas explicaciones de entremesa, ¿no? o de sobremesa familiares. No, a los argentinos somos así venimos de los barcos.
los argentinos somos así, porque no logramos la unidad nacional porque nunca tuvimos una guerra verdadera. Esas cosas, esas frases populares, esas reflexiones que siempre anduvieron dando vuelta. Estaba pensando a 10 años de 2001. 2001 tocamos fondo. En 2001 hubo una anarquía o una casi anarquía, nos aproximamos al abismo, nos caímos al abismo. Y la reacción 10 años después, estábamos recién con el tema de la salida de los dólares, después de haber tenido un crecimiento económico récord, que podría haber sido matemáticamente la gran oportunidad para hacer un salto al desarrollo, no parecemos haberla aprovechado. Yo coincido con vos en eso. Cada uno tiene su versión respecto de lo que puede ser la decadencia y cuál fue el derrotero que siguió la Argentina. No digo desde los barcos, yo no creo que la nación argentina haya nacido en 1810 por una razón de economía de términos, admítanme que eso sea cierto. La Argentina, en 1940, no era la síntesis y compendio de un gran fracaso colectivo. Por el contrario, era la síntesis y compendio de un fenomenal éxito colectivo. Pocos países habían logrado, en escasos 140 años, asumir desafíos para los cuales parecía incapacitado el país, y resolverlos con éxito. A mi juicio, lo que demuestra la índole de un gran país precisamente es eso, que cuando uno se cruza con un desafío histórico, lo asume y lo resuelve. La Argentina había resuelto la guerra de la independencia. Uno dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Era un país bárbaro? ¿Un país? Sí, sí, sí. Si uno le aplica el criterio del Producto Bruto Per Cápita o la inserción de la economía en el mundo, Alejandro Magno es un personaje insignificante. Bueno, el desafío de Alejandro Magno no era el Producto Bruto Per Cápita. Bueno, la Argentina de 1815, su desafío era, las Provincias Unidas, hacer la independencia del subcontinente, cosa que hizo en soledad de aliados, sin un solo aliado. Lo que la Argentina logró, George Washington y los americanos lo hicieron con la mayor coalición anti-inglesa del siglo. Nosotros lo hicimos solos. Entre el 80 y el centenario, el crecimiento argentino no fue comparable con ningún otro país del mundo, al extremo que en 1940, Colin Clark, que no era un improvisado, gran premio Nobel australiano de Economía, dice, era Colin Clark, 1942, si este país sigue creciendo en la medida en que lo ha venido haciendo en las últimas décadas, en 20 años más, es decir, en el 62, va a ser solamente superado por Estados Unidos en PBI per cápita. Alguien tiene que explicar por qué en el 62, si no estábamos en el segundo, el tercero, el quinto o el décimo, bueno, podía equivocarse Colin Clark, estábamos en el puesto 60. Es decir, algo había sucedido. La Argentina había podido resolver el problema de su independencia, salvó la anarquía, se transformó de un desierto en un vergel, asombró al mundo y en 1940 era un país desarrollado en términos de cualquier parámetro que se lo midiese. Está bien, pero ¿Qué explica que después hayamos caído donde caímos? Los grandes desafíos no los supimos. A mí me gusta más, Vicente. En 2001, la guerra civil interna, pelearnos con Inglaterra, el mayor default de la historia, la única hiperinflación del continente americano. 5 grandes desafíos en 40 años. Ninguno lo resolvimos con éxito. O sea que estoy muy de acuerdo con vos, pero te sugeriría un cambio de palabra. A ver. No hablemos de decadencia, hablamos de declinación. Perfecto. Porque la declinación puede ser así, puede ser una curva que invierta. En cambio, decadencia parece algo inexorable, Bien, ¿no? bueno. Uno habla de sería como una persona ya que está en demencia senil, decimos que está en decadencia, ¿no? Sí, yo iba, ya que usted objetó el término, yo iba a plantear la fecha, porque se sitúa en 1940, pero digo, ya a partir del 30 se había inoculado el germen de la impaciencia, de la intolerancia, habiendo roto ese ensayo de la democracia. Digamos, había habido un golpe en 1930, sí, inaugurando... Bueno, sí, podemos hacer... No pretendo hacer revisionismo histórico, pero como estamos reflexionando sobre la democracia, ¿no? Ahí hubo en el 30, lo que es entre el 30 y el 40 hubo un proceso. Claro, lo que es cierto es que... vayamos a una fecha más neutral, los años 20, sí, la Argentina tiene un Producto Bruto Per Cápita superior a Alemania, claro, superior a Japón. Es decir, habíamos hecho un gran país. Estaba entre los 10 países con claro, mayor Producto Bruto Per Cápita en el mundo. Solamente los anglosajones nos ganaban. Ahora, según el parámetro que uno utilice, y en eso obviamente cada maestrito con su librito, obvio, uno puede decir
para mí la declinación empezó en tal fecha o en tal otra. Lo del 30 es, desde el punto de vista de las instituciones políticas, una especie de retroceso, si bien es cierto que la democracia tenía muy pocos años. Desde el punto de vista económico, el gran desafío de esa década fue cómo salían los distintos países de la gran crisis capitalista del 29. La Argentina, a 1935, es el país que más rápido y más exitosamente reacciona, superando a los Estados Unidos. Era un país con una fenomenal fortaleza. Ahora, que había desigualdades, que habían metido la pata en 1900, puede ser, pero nada había que uno pudiese decir que estábamos condenados a la declinación que sufrimos después. Bueno, pero en 2001 nos hicieron un requiem. Tomando ese ejemplo, esa recuperación meteórica, fantástica, en 2001, ¿se acuerdan cuando había quienes osaban plantear que viniera una especie de interventor extranjero para manejar lo que los argentinos no podíamos manejar, ni los políticos ni los economistas, que viniera un economista del extranjero a decirnos qué teníamos que hacer? Y sin embargo, con todo el balance del presente que podemos hacer hoy, institucional, político, la libertad, desde el punto de vista económico, la Argentina tuvo una recuperación meteórica de nuevo, con lo cual no garantiza absolutamente nada en materia de desarrollo. Fíjese que, para mí, lo que han demostrado los años que van del 83 a la fecha es que ni la democracia ni las recuperaciones económicas circunstanciales nos pueden sacar de esta declinación. Pues esa es la verdad. Eso no significa añorar gobiernos militares. Lo que quiere decir es que la idea de que con la democracia se come, se educa, no. Es falso. Eso como eslogan electoral fue un hallazgo, es una frase sonora, relampagueante, redonda, a condición de saber que no es cierto, o que por lo menos no es necesariamente cierto. Ahora, el problema, Vicente, es el ahora, ¿no? Bueno, Claro. ahora, digamos, como una persona que dice, reconozco que estoy en declinación. ¿Y a partir de mañana qué hago? Primero, no reconocemos que estamos en declinación, ¿no? Porque todo gobierno que llega... en la Argentina me parece que el dato es que no vamos a poder ponernos de acuerdo en la medida en que todo gobierno se asuma como refundacional. Los países existen semejando una carrera de postas en la medida en que 4 distintos velocistas aceptan que lo que tienen que hacer es agarrar la posta, cualquiera sea la forma en que se la den, aunque no me guste el que viene corriendo antes, agarrar la posta y dársela al siguiente. En la Argentina es como si fuese una carrera de posta donde uno le entrega, el presidente la agarra y la tira. Y dice, esto no sirve de nada, yo vengo a refundar las cosas. Es imposible ponerse de acuerdo así. Y esa es, entre otras cosas, la explicación de algo que... Porque yo no creo en los procesos de unanimidad. La idea de que todos pueden estar de acuerdo respecto de todas las cosas es falso. Ahora, los países que han sobrellevado sus inconvenientes con éxito y han logrado salir adelante, lo que sí han demostrado es que en 4 o 5 cosas fundamentales, las llamadas cuestiones de Estado, si ustedes quieren, sí han podido ponerse de acuerdo. Eso es lo que explica que muchos años después, a la muerte de Franco, me parece que es el mejor ejemplo, ya que tanto se habla de los pactos de la Moncloa, hay un dato fundamental. Santiago Carrillo, que entonces tenía casi 80 años y que había sido el joven comisario político responsable de los famosos fusilamientos masivos en el Paracuellos de Jarama, se pone de acuerdo con el último ministro del caudillo Francisco Franco, Manuel Fraga Iribarne. Uno, Partido Comunista, el otro, el heredero del franquismo. Sin embargo, se ponen de acuerdo en 4 o 5 cosas. No en todo. Nosotros no nos hemos podido poner de acuerdo ni siquiera en el seleccionado argentino de fútbol. Vicente, fíjate vos que si uno toma, pongamos del 30 acá, casi todos siguieron el mismo tipo de síndrome, ¿no? Alguien ganó, un golpe militar, una elección, sí. Alguien llegó al poder. Cuando llegó al poder, se dijo, este partido me deja jugar a mí, y dejó a todos los demás afuera. Exacto. Todos los más que eran de afuera, a la larga se fueron juntando, ¿no? Y finalmente lo tumbaron, ¿no? Y el próximo ganador hizo lo mismo. Sí. Y el kirchnerismo eso no ha sido muy distinto de lo demás. No, claro. ¿no? Parece haber tenido más éxito que los demás. La euforia inicial, ¿no? Y después eso va a durar poco, unos años. Dura lo que dura la soja. Porque otra de las componentes, me parece, estructurales de la Argentina es el peso que tiene entre nosotros la economía. En todos los países, obviamente, el bolsillo no es que prime, pero tiene una incidencia particular. En la Argentina me parece que es casi excluyente por momentos.
Vicente, muchísimas gracias por tu diagnóstico. Por favor. Feliz Navidad y muchísimas gracias por haberme Igualmente invitado. para vos, Habrá que seguir luchando. Exacto, eso no, bajar los brazos nunca. Nunca. En el próximo bloque es Santiago Kovatlov. Santiago Kovatlov. Santiago, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? A mí me Mariano, impresionó Pablo. los dos primeros que hablaron, los dos primeros pensadores que hablaron, Aguinis y Massó. Es una mezcla porque si uno quiere curar a un enfermo, tiene que diagnosticarlo. El diagnóstico puede ser muy serio, pero puede ser la antesala de la curación. Entonces no sé si uno es pesimista o optimista cuando acentúa la crítica de algo que tiene que ser superado, ¿no? Yo creo que es muy importante, como lo señaló Marcos Aguinis, hacer un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico, creo yo, es un diagnóstico que está orientado a caracterizar la mayor o menor gravedad del paciente. Si nosotros tuviéramos que decir cuál es la enfermedad argentina, yo diría que es fundamentalmente el no haber podido afianzar en la sociedad los valores democráticos. Creo que nuestra democracia, vacilante, contradictoria, desorientada como es, sigue constituyendo el mejor proyecto posible para la Argentina, porque es el que reúne en su seno, como sistema, como propuesta, el mayor número de complejidades que deben conciliarse a través del ejercicio del poder. Igualdad en la medida de lo posible, libertad, educación. La democracia es un proyecto sumamente difícil y si nosotros no hemos tenido la fortuna de desarrollarla en forma sostenida a lo largo del tiempo, eso creo yo no habla mal de la democracia, habla de nuestras dificultades. Esas dificultades, que sin duda han sido muchas, hoy nos plantean una pregunta a comienzos del siglo XXI. ¿Vamos a renunciar al sistema porque hasta ahora no prosperó? ¿O vamos a preguntarnos por qué nuestra sociedad no termina de arraigar en su espíritu los valores democráticos? Ahora, Santiago, eso precisamente. Yo a veces digo que somos una democracia autoritaria, es decir, somos una democracia, pero las raíces nuestras no son democráticas. Claro que no. Raíces culturales, históricas, somos más bien un país autoritario, ¿no? Así es. Nuestro origen justamente es el autoritarismo. Y la democracia ha constituido hasta hoy el desafío más original que debió enfrentar nuestra historia, porque es el que se contrapone a nuestra proveniencia y a nuestra tendencia histórica. Sus fracasos hasta este momento, creo yo, resultan del hecho de que no hemos sabido arraigar en nuestra sociedad una educación cívica democráticamente significativa. Pero a medida que los sistemas alternativos que hemos ensayado, dictaduras militares, populismos, pseudodemocracias de corte autoritario se ponen de manifiesto, más evidente se hace que estos regímenes a los que me refiero no tienen porvenir, tienen inmediatez. Pueden resolver aparentemente en la coyuntura los problemas del país, pero no tienen continuidad en el tiempo y la sociedad deambula entre esas alternativas que se le ofrecen sin encontrar un camino auténtico y muy sujeta al coyunturalismo. Ahora, Santiago, hablando un poco de generaciones, pensemos que la generación actual que está entrando en la madurez, digamos, es la primera que no ha conocido prácticamente golpes militares, no ha vivido los 70, no ha vivido las cosas desgarradoras que hemos vivido los más grandes, ¿no? Eso, ¿qué implica? Es decir, que un muchacho o una chica hayan nacido ya en democracia, dentro de estos 30 años que ha vivido la democracia, que no hayan conocido otras alternativas. ¿Cómo juega en su mente, en sus proyecciones? Yo diría que al no haber logrado el afianzamiento pleno de la democracia recuperada en el 83, al no haberlo logrado, estas generaciones que no han conocido el golpismo ni la represión tienen una imagen desencantada de la democracia porque homologan su incompletud, su escaso desarrollo al sistema como tal.
Y consideran muchos de ellos que la salida de esta mediocridad democrática en la que estamos viviendo es un régimen alternativo, el populismo, por ejemplo, para muchos de ellos, o un hondo escepticismo con respecto a la posibilidad de una reconstrucción partidaria en el país. La democracia está hoy en una situación de crisis que tiene 3 signos, a mi juicio, distintivos. La ausencia de una institucionalidad republicana plena, como tantas veces hemos dicho, la interdependencia en la autonomía de los 3 poderes. El otro signo que me parece que es característico es, como también se dijo aquí, la pérdida de credibilidad de los partidos políticos como el recurso natural para la construcción del debate democrático. Y la educación. La educación no es una deuda contraída con la instrucción, sino con los valores cívicos que tienen que estar a la base de la formación profesional. Nosotros tenemos muy buenos profesionales, pero no sé si tenemos ciudadanos profesionales. Cuando nos toca analizar el tema de la consistencia cívica de la educación de nuestros profesionales, advertimos que los valores democráticos no están jugando un papel fundante en la concepción del saber. Me estaba acordando el otro día de un libro que publicó Carlos Escudé hace unos años sobre el tema educativo, ¿no? Y decía, bueno, vino el proyecto sarmientino. A principios del siglo XX vino un proyecto nacionalista, Ramos Mejía, Sí. otro. Después Perón hizo su propio proyecto. Pero el problema hoy es que no hay proyecto. Es decir, no es que hay un nuevo proyecto que podemos discutir. Es como que la educación ha dejado de ser un tema. Pensemos que en la época de Sarmiento, de Ramos Mejía o de Perón, bien o mal, la razón de mi vida, se preocupaban por hacer algo con la educación. Parece que eso ya no preocupa tanto. Hay modificaciones casi administrativas hoy. Claro, sí. Sí, de corte primordialmente administrativo. El maestro ha pasado a ser el secundario, el múltiple, ¿no? De burocracia estructural. Ahora, creo que tocar el tema educativo es fundamental cuando nos preguntamos por la recuperación democrática. La democracia es el resultado de una gran educación, de una práctica educativa muy compleja, muy rica. Los ideales democráticos suponen un altísimo nivel de preparación cívica, porque no pueden ser sostenidos sin tolerancia al debate, sin interés en el intercambio de ideas, sin la posibilidad de admitir que el monopolio de la razón no es, en términos de convivencia, lo ideal. Todo esto implica, para usar un término quizá discutible, un hondo refinamiento espiritual. Y Ahora, es un fruto tardío de la civilización. Es un fruto tardío de la civilización. Lo fue en Grecia. Claro. Aún con las limitaciones que la democracia tuvo en Grecia, era un régimen originalísimo en su momento. En el marco de culturas inequívocas, los griegos se introdujeron el debate y la idea de que la verdad es una construcción. Ahora, estaba pensando, todas las cosas que estaban pensando, me viene la raigambre peronista por familia y me viene una especie de gorilismo observador, para ponerlo en términos de este tiempo, Mariano. Bueno, a mí me pasa lo contrario. Yo vengo de una raíz gorilista y empezó a entender algunas cosas del está viejo, haciendo un peronista del observador. viejo Perón, del viejo Bueno, Perón. yo a eso iba y quería plantearlo. El peronismo como tal, estamos planteando, o estoy escuchando, simplemente como un oyente privilegiado, las descripciones de las falencias democráticas. Y estoy pensando en lo prodigioso de la persistencia del peronismo como fenómeno político. Si tomamos la última elección, el peronismo ocupó todos los espacios, o casi todos, aún los espacios no peronistas, porque una de las características es que aquellos que no fueron peronistas se le quisieron parecer al peronismo. Entonces el general, en algún lugar, nos estaría mirando, ¿no?, con una sonrisa gardeliana y riéndose, porque se hace realidad aquel apotegma de peronistas somos todos. Algo tiene que ver lo que nos pasa, el vacío que hay del otro lado, lo que siempre criticas en todas tus columnas, la falta de una oposición sólida, y esa preeminencia del peronismo como maquinaria de poder y factor omnipresente en las relaciones políticas, ¿no? Esa persistencia del peronismo explica de alguna manera esto. Bueno, justamente hay una relación, creo yo, muy profunda
entre lo que podríamos llamar la capacidad de metamorfosis del peronismo y la necesidad que tiene la sociedad argentina de no pensarse a largo plazo. Fíjense, el peronismo es el largo plazo. El peronismo dura. Exacto. No decae, tiene una capacidad de mediano y largo plazo permanente. La sociedad argentina no tiene ideas de mediano y largo plazo, pero encuentra en el peronismo una continuidad que le permite sostenerse en la discontinuidad. Es fuertemente compensatorio el peronismo, en el marco de una sociedad sin cultura cívica auténticamente democrática. Te voy a dejar una pregunta, vamos a un corte y Sí, después cómo seguimos, no. Santiago. Te voy a dejar esta pregunta. ¿Hasta qué punto esta revalorización del peronismo, que según dice Pablo, que estoy... Perón tuvo algunas cosas geniales Sí, claro. y muy nocivas. Por ejemplo, cuando dijo que esto es un movimiento. Al decir que es un movimiento, no lo fijó en un lugar del espacio político, como un partido, sino como algo que podía estar acá o podía estar allá. Con lo cual se impidió que los otros partidos se formaran. Entonces, cuando venía la hora liberal, y los pobres liberales querían decir algo, aparecía Menem. Entonces, el peronismo es liberal. Después, cuando venía la izquierda, aparecía Kirchner. Entonces, cada uno, cuando quiere ponerse en un lugar, se encuentra que hay un peronista que lo está ocupando, ¿no? Bueno, te dejo esa pregunta y después del lo corte meditamos. seguimos conversando. Estábamos en ese tema, Santiago, Sí, de yo la decía, maleabilidad. la ¿no? maleabilidad, la ductilidad. Yo creo que hay algo en el concepto de movimentismo que me parece que puede ser reconocido en la gestión kirchnerista también. En principio, el movimentismo viene a proponer una tesis, que es esta. No está sujeto a la coyuntura. El movimentismo sobrevive a los vaivenes de la coyuntura porque los recursos que lo caracterizan no provienen nunca de una doctrina inamovible, es decir, de un programa de ideas fijo o estable. La contradicción no afecta al movimiento, al contrario, lo nutre. Y no vive el movimentismo de otra cosa que del aprovechamiento de las circunstancias para llevar a cabo la metamorfosis que le permite ser el mismo. Esta idea de lo transhistórico está presente en el kirchnerismo. Es una forma profunda de oportunismo. ¿O no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque parte de la idea de que las circunstancias no afectan a lo que se entiende por identidad del movimiento, sino que al revés, el movimiento se vale de las circunstancias para imprimirle su propio sello y cambiar cuando sea preciso. Es decir, el objetivo es la supervivencia. La duración en el duración. tiempo, la duración. Hay una anécdota, puede comentarla, pero me contaba el otro día una anécdota de que en Brasil hay un día un patrón de las minas y qué sé yo, que es feroz. Entonces un obrero le dice, ya harto, le dice, cuando venga el comunismo. Y entonces el patrón le dice, no te engañes, cuando venga el comunismo, el comisario del pueblo voy a ser yo. Bueno, ese oportunismo me parece que hay que contraponerlo a lo que yo llamaría el pensamiento programático, el pensamiento doctrinario propio de un partido político. ¿Cuál es el rasgo distintivo de un partido? Que su lectura de la realidad no es negociable. Puede tener matices. Hay principios. Hay principios. Claro. Hoy estamos viviendo un momento en el cual los principios están sujetos al axioma de la supervivencia o duración del poder. Me parece a mí que en este momento de la historia argentina, el gobierno kirchnerista a lo largo de sus gestiones desde el año 2003 hasta ahora ha evidenciado la presencia, diría yo, de 4 figuras que a mí me interesaría resaltar. La primera de esas figuras es la figura del cuadro. El cuadro es el individuo previsible porque su conducta se inscribe por completo en los axiomas del funcionamiento del poder. La otra figura es la del traidor. El traidor es el que aparece inscripto en el movimiento, pero de pronto procede de un modo que contradice esos principios y se parece a esa alteridad que no puede ser aceptada en él. Es como la antítesis del cuadro, en el fondo. Es claro, pero irrumpe desde el interior del cuadro
como aquello que contradice al cuadro. La tercera figura es la del disidente. El disidente es el que nunca ingresa a la tropa, es el que nunca se incorpora a lo que podríamos llamar el cuadro de previsibilidades e introduce algo insoportable, que es el matiz interpretativo que impide universalizar el dogma, ¿no? Que impide universalizarlo. El disidente es hoy el enemigo. Claro. Y junto con el disidente aparece recientemente... Y con más razón si ha sido alguna vez amigo. Bueno, claro, claro, más aún. Y la figura reciente, inesperada, que irrumpe en el escenario político actual es el alter ego. El alter ego es ese que es como uno, pero nos disputa el poder. Moyano. Es el alter ego, es como el poder... Las astillas del mismo palo. Exactamente. Pero es la otra voz. Es una voz que viene a expresar los mismos ideales de monopolio de poder, la misma vocación de vigencia de una saga familiar en el cumplimiento del poder, pero que no está dispuesto a inscribirse en el poder vigente, sino a sustituirlo. Hay una famosa anécdota de Carlos V, ¿no? Del rey de España, que alguien hablaba contra Francisco I, que era el rey de Francia, y estaban medio peleados, ¿no? Entonces digo, no, estás equivocado. Mi primo Francisco y yo queremos exactamente lo mismo. Los dos queremos Milán. Exactamente. Bueno, aquí tenemos, también quiere Milán. Aquí tenemos entonces 4 figuras, me parece a mí, que es interesante analizarlas contraponiéndolas a las figuras de la democracia. En las figuras de la democracia, la disidencia es imprescindible. La inscripción en el cuadro es nefasta para la supervivencia del partido, porque es el aparato y contamina su vitalidad. Y el alter ego es precisamente aquel que en nombre de la misma doctrina nos disputa el poder con legitimidad. Claro, claro. Entonces, me parece que... Son las alas reconocidas, los matices, que luchan las alas, por el predominio. exacto. Y entonces, ¿qué es la decadencia argentina? Yo diría que la decadencia argentina es la simplificación de lo complejo, la tendencia a rehuir lo que la democracia exige para sustituirlo por un paternalismo estatal que nos aplaca, nos permite creer que estamos inscriptos en un cuidado sin responsabilidad crítica. Cuando es necesario defender a un gobierno a ultranza, sin admitir sus contradicciones, hay una necesidad muy honda de abandonar el pensamiento. Y yo creo que el populismo es el abandono del pensamiento en favor de una delegación en el paternalismo del poder. Esto es retroceso. Es como una regresión a la infancia casi, ¿no? A mí me parece que es el abandono de lo complejo, ¿no? Claro. Ahora, desde esa perspectiva, Santiago, lo que queda fuera del gobierno, no abarcado por el gobierno, estoy planteando los otros partidos políticos, los que pueden comulgar con esta observación, pero que también les comprende las generales de la ley, porque no han sabido crear una alteridad que le dé diversidad, riqueza a la democracia. No lo han hecho porque el marketing político indica que la forma en que la sociedad está dispuesta a ser gobernada es a través de ese populismo. Digamos que el marketing del populismo es el único que ha tenido éxito. Por lo tanto, estoy pensando en el embrión socialista que quiere formar este Frente Amplio, Wiener y compañía. Estaba pensando en la proyección de Macri, que no deja de ser un personalismo trasladado a una especie de neoperonismo liberal, de centroderecha, ¿no? Estoy pensando en las alteridades, en las otras oportunidades. ¿Cómo la ves? Me parece muy interesante y haría una analogía, que es esta. Lo que ha ocurrido con los partidos políticos se parece bastante a la claudicación del maestro ante el alumno. Es decir, cuando alguien tiene que enseñar, alguien tiene que transmitir convicciones, principios, y de pronto comprende que el alumno tiene dificultades para aceptarlos, decide adaptarse a esas resistencias en lugar de trabajar para transformarlas. Es la demagogia en lugar de la pedagogía. Digamos, ahí está, la demagogia en lugar de la pedagogía. Fíjate Y la que gran, la que quiso ser pedagoga, que fue Carrió, sacó el 1% de los votos. Sí, pero también convengamos lo siguiente, todos estos vaivenes nos remiten a una pregunta de fondo hacia la oposición. La oposición no ha tolerado serlo.
no ha tolerado serlo, ha necesitado mucho más un triunfo circunstancial que un proyecto de mediano y largo plazo. Y una de las pruebas de que la oposición no ha estado a la altura del desafío pedagógico que debía haber cumplido es que esa dificultad para dialogar que siguen evidenciando hasta hoy los opositores no es el resultado de que tienen principios distintos. Es el resultado de la necesidad de desplazar al otro para ganar un poder imaginario. Desgraciadamente en eso ha caído hoy, creo yo, la democracia. Y que desdibuja su calidad pedagógica. Completamente. Claro, por eso, rescatar la democracia es no confundirla con estos procedimientos. Es empezar por admitir que la democracia no consiste en lo que se ha hecho de ella, porque lo que se ha hecho de ella es dejarla de lado. En órdenes fundamentales. Esta idea que marcás, en verdad si nosotros creáramos una oposición, ¿no? Sí. Tendríamos que saber de antemano que vamos a perder varias veces. Así Lo que pasó es. con Lula, por ejemplo, perdió 7 veces y al final... Es decir, cuando uno empieza algo, tiene que empezar por ser derrotado y persistir más allá de la derrota. En cambio acá, la derrota es como aplastante. Cuando uno pierde una elección, se terminó. El país da síntomas, tiene evidencias, arroja evidencias notables de su impaciencia, que es algo de lo que hablábamos. En un terreno muy prosaico, quizá como el fútbol, la rápida condena de un director técnico que no logra una victoria en un plazo corto o de un jugador que no juega 3 partidos razonablemente. Queda groggy y con 2 ya está. Y de un autor cuyo segundo libro no reporta el éxito económico que la editorial espera, lo descalifica. Entonces creo yo que nada es más revelador de la ausencia de sensibilidad política que la impaciencia. La demagogia puede trabajar con la impaciencia, la democracia no. La democracia tiene que ser fiel, permítanme decirlo, a un lema. Estamos en vísperas del Año Nuevo y vale también esto decirlo aquí. Hay en el judaísmo una hermosa tradición. Para el Año Nuevo, para Yom Kippur, para el año que nace, para Rosh Hashanah, ¿no es cierto?, mejor dicho, se levanta la copa y se dice el año que viene en Jerusalén. Piensen ustedes cuántos siglos transcurrieron hasta que esto fue posible para el pueblo judío. Sin embargo, era indispensable levantar la copa porque la derrota consistía en no hacerlo. Claro. El darse por vencido. Esa es la derrota. Aunque la dimensión de la utopía fuera formidable. Exactamente. Hoy la lucha entre populismo y democracia para mí se dirime entre el oportunismo y el sentido de la perseverancia en un ideal. Claro, claro. Un tema ligeramente diferente, Santiago. Yo te he leído muchas cosas y me parece que las raíces judías de tu pensamiento son notables. Porque evidentemente el Antiguo Testamento tiene una sabiduría adentro y vos esto es lo mismo que acabas de decir, te has nutrido mucho de eso. Sí, es cierto. Para mí ha sido decisivo. De hecho, yo diría que cuando tuve que escribir mi tesis de graduación en la universidad, lo elegí a Martin Buber como el pensador que orientó mi pensamiento en la época en que mis compañeros, con razón en muchos sentidos, privilegiaban el pensamiento hegeliano. Y a mí Hegel siempre me atrajo enormemente. Claro. Pero ¿cuál era la diferencia fundamental que yo encontraba entre Hegel y la tradición judía? Hegel nos propone una lectura de la historia de carácter exhaustivo. Y el judaísmo ha sacralizado la incompletud, la necesidad de no tener toda la razón, de no terminar de entender, y porque donde no terminamos de entender, la interpretación es necesaria. Para mí, entre el espíritu del judaísmo y la democracia, hay una relación de parentesco muy profunda. Claro. Y es así como yo creo que he podido concebir la política. Inconcluso. Sí, la democracia ha nacido para ser perfeccionada. Claro. No tiene un discurso totalizador, es siempre un discurso conjetural, progresivo, insuficiente, anhelante de la presencia de un otro que venga a rectificar lo que estamos diciendo. Eso es que a mí me impresionó mucho un amigo común que es Carlos Escudé, que se convirtió al judaísmo, sí. Cosa que en verdad ha ocurrido realmente lo contrario, ¿no? Es tradicionalmente lo contrario. Al revés. Bueno, y una razón que me dio, digo, ¿pero por qué? Porque
La razón que me dio fue esta. Mirá, me dice, ¿sabes lo que pasa? Los cristianos creemos que el Mesías llegó y los judíos que está por venir. Entonces, ¿qué pasa? Me decía Escudé. Si llegó, ya el mundo que tenemos es el que tenemos porque ya vino Jesucristo. En cambio, si el Mesías todavía no llegó, hay una dimensión de esperanza fenomenal, volcánica, porque todavía no llegó. Ahora, déjame, Mariano, razonar como cristiano. Está bien. Voy a decir lo siguiente. ¿Qué es lo que enseña en buena medida la tradición paulina? Enseña que si no asumimos la resurrección de Jesús como una tarea íntima y personal, es inútil que haya vuelto a la vida. Es decir, que su presencia necesita ser sostenida por el cumplimiento del mandato de la fraternidad. De lo contrario, su llegada no se habrá consumado. Por lo tanto, podemos decir esto. Para ser cristiano hay que lograr que el Mesías que llegó se encarne en nuestra conducta. Hay una especie de doble encarnación. Eso es, una responsabilidad subjetiva que desde el lado del cristianismo es muy fecunda también. Pues se lo voy a decir a Escudé la próxima vez. Quizá consiga reconvertirlo al cristianismo. En todo caso, la lección parece ser esta. Uno no pasa del error a la certeza, sino de una complejidad a otra, y siempre está en el lugar inadecuado y en el correcto. No, pero esta idea de que, digamos, lo importante quizá para esta noche, vamos a hacer las conclusiones después, ¿no? Pero es que los tres invitados nos han dicho que la Argentina va a tener un camino muy difícil para salir de su crisis y que la idea de que algo está sin terminar no es negativa, sino que lo que por vos estás diciendo es que en el fondo hay todavía un proyecto pendiente, y esto debe más bien entusiasmarnos porque nosotros nos descorazonamos cuando vemos que la Argentina ya no llegó. Volvamos a lo de Pablo. Somos quizás hegelianos. Volvamos a lo de Pablo cuando razona sobre los partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a los partidos políticos? Que abandonen el terreno de la coyuntura y el oportunismo en nombre de un proyecto de mediano y largo plazo, que no solo pidan tolerancia al oficialismo hacia el mediano y al largo plazo, que la ejerzan en su concepción de la práctica partidaria y que privilegien fundamentalmente la idea de entender que el diálogo transpartidario es la primera prueba de espíritu democrático en la actualidad de Argentina. Yo no sé si vamos mejorando, pero me parece que vamos aprendiendo. ¿Vos no crees que hay un aprendizaje en el fondo de todo esto? Yo creo que el aprendizaje es la capitalización del fracaso. Claro. Si uno puede capitalizar los fracasos, aprende. Una vida no es rica por las experiencias que tiene, sino por lo que hace con las experiencias que tiene. Claro, claro. Yo creo que hay en la sociedad argentina un capital de sensibilidad cívica, democrática muy alto, pero es preciso encauzarlo mediante liderazgos y programas que pongan de manifiesto lo que hoy los partidos no han sabido poner de manifiesto, que tienen perseverancia en la adversidad. Si esto lo logramos, vamos a ver esa disposición social democrática. Ahora, ¿viste, Santiago, un poco más pronunciada? Que los aprendizajes, quizá uno no se da cuenta que está aprendiendo hasta que un día aflora, ¿no? Por ejemplo, el milagro alemán, el milagro japonés, de golpe hay el milagro argentino. Yo creo 80, además, el milagro argentino. Es decir, que como que el aprendizaje es siempre en el nivel subconsciente, vos que sabés mucho de psicología, y entonces uno cree que no aprendió nada hasta que un día se da cuenta que aprendió. Sí, ojalá digamos, afloramiento se produzca, pero las dirigencias, creo yo, tienen que enseñar que el mejor modo de proceder en la adversidad es el de Churchill. Churchill nunca prometió la victoria, prometió la lucha. Decidió perseverar. Y otra enseñanza muy honda, creo yo, que uno puede extraer de la historia cultural de Occidente, es que el afianzamiento de la convivencia nunca es definitivo, pero es siempre mejor como tarea que la presunción de un liderazgo paternalista que desde el Estado promete reemplazarnos en la responsabilidad de pensar. Claro, que a veces parece que uno llega a una cumbre y se desmorona y después tiene que volver es como el mito de Sísifo. Tenemos que seguir tratando de subir, ¿no?
Porque fíjate vos, cuando uno piensa el tema alemán, cuando uno piensa que el país más culto de Europa engendró el nazismo, uno dice, pero como, ¿quién estaba arriba entonces en esa época, culturalmente? Sí, lo que ocurre es que esta enseñanza democrática de la que hablamos la podemos aplicar a lo que decís. ¿Cuándo estamos ante una democracia madura? Cuando estamos ante una democracia que sospecha de su propia consistencia. A diferencia de los regímenes populistas que se jactan de tener la posibilidad de un ejercicio pleno, de una idoneidad sin fisura, la democracia madura siempre Son arrogantes, ¿no? Hay una Eso arrogancia en el populismo. Eso. La ausencia de arrogancia en las democracias se pone de manifiesto a través de la complementación y el control que los poderes ejercen sobre sí mismos, ¿no es cierto? El legislativo, el judicial. Desconfían de sí mismos. Claro, toda democracia cabal es un régimen de sospecha. Descansa sobre la idea de que el hombre aspira a monopolizar el poder y crea la ley para impedirlo. Las democracias no son absolutamente idealistas con respecto a sí mismos, son idealistas con respecto a la posibilidad de que el hombre pueda aprender. Y además quizá tienen, Santiago, una conciencia más clara de que el poder tiene algo de demoníaco. Sí. Venga donde venga, el poder es casi un demonio. Quisiera decirte esto, ¿no? Una vez me tocó dar una clase sobre literatura hispanoamericana en la Universidad de Oxford. Y había allí un profesor de economía política, un doctorado de economía política, al que tuve oportunidad de conocer, y me dijo, ¿sabe usted lo que yo les enseño a mis doctorandos cuando trabajamos en economía política? El primer texto que vemos es Macbeth. ¿Por qué le dije yo? Porque es necesario que ellos descubran qué es la ambición ilimitada del poder. Si entienden eso, pueden estudiar economía. Si no entienden eso, van a creer que la economía no trabaja con seres humanos, sino con cifras. Eso es decir, Macbeth eran 12, eran Lord y Lady. Sí, flor de familia. También puede, pero hay algo, porque uno ha visto en Argentina mismo, personas que cuando llegan al poder, ¿vos te acordás de Mario Amadeo? Sí. Mario Amadeo, que era un tipo muy inteligente, claro. decía, mirá, me decía, el poder es como el líquido que le pones a un negativo y se convierte en una fotografía. Hasta que a alguien no le das poder, no sabes cómo es. Por ahí parecía un infeliz, le das poder y se asume una enorme responsabilidad. Y por ahí parecía la más bellísima persona, le das poder y se convierte en un ser insaciable, intolerante, violento, ¿no? Ahí entran en juego, ¿no? Claramente, la propensión del hombre a acumular poder para olvidar que es finito, limitado. Está bien. Y por otro lado, el espíritu crítico de la democracia que viene a recordarle cuáles son las tentaciones que lo amenazan. Con Marcos Aguines me tocó compartir hace muchos años un momento privilegiado de la vuelta a la democracia en Argentina. Nos había citado al grupo de intelectuales que trabajábamos en el radicalismo en aquel entonces. El presidente Alfonsín, recién electo, nos citó a un grupo de escritores y presidiendo nuestro grupo estaba Jorge Luis Borges, que fuimos a reunirnos con él. Y había en aquel momento una atmósfera verdaderamente luminosa. Estaban, digamos, Pericles y Homero frente a frente, ¿no? En aquel instante. Entonces Borges toma la palabra por todos nosotros y le dice al presidente Alfonsín, señor presidente, usted nos ha devuelto el deber de la esperanza. Qué buena esa, qué buena. Y yo creo que esto hay que tomarlo. La democracia es un deber. La esperanza no es una posibilidad espontánea, porque cuando es espontánea se transforma en idealización del poder. Claro. Es un deber. ¿Por qué? Porque defender el ideal democrático es pedir que haya poder y que el poder sepa limitarse en su concepción del ejercicio práctico que va a ser de él. Por eso los intelectuales y los políticos no tienen que ser aliados inequívocos. No han nacido para complementarse como un eco. Están ahí para desafiarse recíprocamente y encontrar en la disidencia la posibilidad de la convivencia.
Yo creo que vamos a ir a las conclusiones, pero después de las 3 conversaciones que hemos tenido esta noche, la democracia es necesaria y es difícil. Sí, señor. Es necesaria, es difícil y yo creo que es imprescindible. Muchas gracias. Gracias Santiago. a ustedes. Vamos a las conclusiones después del corte. Pablo. Bueno, no podría llamar conclusión a esto, Mariano. Es simplemente apuntes de un alumno aprendiendo. Pero fíjese que me da la sensación de oyente privilegiado de haber pasado de el debate suyo sobre la declinación o de alguna manera lo que nos pasa que es una degradación de la República Argentina, mirando la perspectiva de Marcos Aguinis del populismo, bien claro y bien afincado en algo que Marcos viene escribiendo desde hace mucho tiempo, a la dimensión de la esperanza y del deber de Santiago Kovadlov. Entonces lo que recojo finalmente es como un viaje del duro diagnóstico, de la muestra del populismo que tenemos inserto entre nosotros, a esta dimensión de la esperanza que nos ofrece Santiago como una tarea de reconstrucción. Los tres han compartido el diagnóstico, me parece. Lo que tal vez no tengamos, y esa es la riqueza de la democracia y la riqueza del desafío, no está la solución, no está la receta. La receta estaría en la diversidad. La receta estaría, según interpreto, en la mayor cantidad de disidentes posibles que en una mesa se junten a tratar de expresar sus ideas y que en el marco de la tolerancia lo pudieran hacer porque el sistema lo garantiza. Otra de las cosas que me ha quedado es la impaciencia. La impaciencia como un sinónimo, una prima hermana de la intolerancia. Y la intolerancia como una espada de Damocles, como un talón de Aquiles permanente en la Argentina. En la Argentina y en estas sociedades de hoy. Yo hago una apelación agradeciendo la gran oportunidad que tengo de aquí de estar en esta mesa y tener que compartir y escuchar semejantes enseñanzas. Hago una apelación generacional, debido a que nos separan generaciones, Mariano. Como decía José Ingenieros, un joven mediocre no será un viejo sabio. Hace falta que las generaciones que han vivido esta declinación argentina, nos den la posta. Pero hace falta también de que tomemos esa posta con responsabilidad. Hay sectores juveniles, hay sectores que están siendo impulsados por un dogma, por una utopía equívoca, real, pero con fuerza. Hacen falta que se sumen muchos más jóvenes para buscar ese ideal de la democracia como una mesa compartida con disidencia y tolerancia, porque si no seguiremos en la fase incompleta, seguiremos entre los fanáticos, los convencidos, los aspirantes a los nuevos autoritarismos por venir y los resignados. Y la última, algo que lo tomo casi como una bandera de Santiago, no hay que declinar en la pedagogía. Entonces, la apelación al otro sector de la Argentina, es muy fácil renunciar a ser maestro para pasar a la demagogia del alumno. Eso es lo que nos hace falta. Bueno, yo voy a tomar un poco el tema de la impaciencia, ¿no? Porque yo pertenezco a una generación que, al contrario de la suya, fue muy impaciente. Nosotros fuimos muy impacientes. No podíamos tolerar que no se encontrara una solución, fuera con Frondizi, fuera con Alfonsín o hasta con Onganía. Siempre creímos que alguien tenía una decisión casi instantánea, una solución instantánea. Entonces, cuando no la traía, nos desilusionábamos y buscábamos otro instantaneísmo, ¿no? Y esto se llama golpismo. Yo creo que el tema de golpismo en la Argentina no es que marchaban los militares. También hubo golpismo con todas las esperanzas que tuvimos y que no se cumplieron, inclusive con los políticos. Es decir, la idea un poco como, diría yo, adolescente, de que las cosas se pueden resolver de golpe. Porque el golpismo es eso. El golpismo es creer que un día, ¿no?,
viene como un rayo una solución instantánea, sea de mano de un político, de mano de un radical, de un peronista, de un socialista, de un frondicista o lo que fuera, ¿no? Y me parece que esto es lo que nos ha llevado a nosotros a esperar con cada cambio una especie de rayo instantáneo. Entonces, fíjese que del 30 acá, yo estaba haciendo la cuenta, hemos tenido 13 no gobiernos, 13 ciclos. Y cada uno empezó con una enorme esperanza y terminó una enorme frustración. Y entonces lo que le decíamos con Santiago, el éxito es conseguir que el otro sea el culpable del fracaso. Ese es el éxito. En una sociedad acá ha ido frustrándose y frustrándose y frustrándose porque la expectativa era desmesurada. Los países, yo me estaba acordando cuando hablábamos con algunos de los invitados esta noche de una frase de Mirabeau. Mirabeau en la Asamblea Francesa, la revolucionaria, un día les dijo a los franceses, miren, nosotros no somos nuevos, no vamos fundando la historia, somos una vieja nación, tenemos 2000 años, tenemos viejos vicios, viejos prejuicios, somos eso. Entonces uno no puede decir, la historia empezó conmigo. Y esto en Argentina ha ocurrido 1000 veces. Me acuerdo que un artículo de Mariano Moreno en la Gaceta, Mariano Moreno, Sí. ¿no? Escribe y dice, tenemos la fortuna de poder empezar de cero de nuevo, ¿no? Y eso es el infortunio, ¿no? Porque, bueno, quizá Moreno podía decirlo porque estábamos empezando, pero después muchos morenos tuvimos que quisieron empezar todo de nuevo, ¿no? Y entonces, denunciar la impaciencia y el golpismo subterráneo que hemos tenido, por lo menos mi generación, cada uno quería un golpe distinto, pero todos queríamos algún golpe, ¿no? Porque todos creíamos que de golpe, entonces al no resolverse de golpe las cosas, no hay esto que decían nuestros invitados, esta perseverancia en los objetivos de largo plazo, ¿no? Entonces, digamos, lo que tenemos que aprender es la paciencia, pero no la paciencia, como quizá la palabra lo dice, ¿no? Padecer, el que padece, no, la paciencia activa. Porque nosotros, me acuerdo una vez que Roberto Alemann, un gran amigo, dijo, mira, si a la inflación la combatís con todo, tenés inflación. Si a la inflación la tolerás, tenés hiperinflación. Entonces, esto es así. Me parece que uno tiene que tener una esperanza activa que ponga todo para que la cosa se acelere, sabiendo que no se va a acelerar. La paciencia del constructor, que sabe que se le puede desmoronar una parte de lo construido. Y después un respeto por la democracia. Yo estas 3 invitaciones que tuvimos respetan la complejidad. La democracia es un producto final de la civilización. Los griegos la anunciaron y después, recién en el siglo XIX y XX empezó a crecer con enormes dificultades, porque es como la obra máxima de la civilización política. Y entonces no es fácil. No es que uno dice, vamos a la democracia. No, vamos a la democracia, tenemos que luchar por la democracia. Entonces tenemos que tener, no la impaciencia que ha tenido mi generación, pero tampoco la resignación de algunos que dicen, mi paciencia es que, bueno, que ya no voy a pelear más, ¿no? Yo me acuerdo una frase de Nixon, me acordaba cuando hablábamos con Santiago. Por ahí Nixon, que pasó miles en su vida, dijo esta frase, no estás vencido hasta que te das por vencido, ¿no? Entonces, por otro lado, también pensándolo... Los versos de Almafuerte son eso. No te des por vencido ni a un vencido. Ni a un vencido, ¿cierto? No te sientas es decir, yo creo que nosotros tenemos que ver la Argentina de otra manera. Cuando uno viaja por Europa, ya está todo. Digo, ¿quién va a ser en Francia más que Napoleón? ¿Quién va a ser en Alemania más que Bismarck? ¿No? O las catedrales góticas. Todo está como hecho. La Argentina está por hacerse. Yo creo que en el fondo es maravilloso. Tenemos todo por hacer. Entonces, antes de empezar a hacer, sepamos que ese hacer va a ser largo, difícil, muy complejo, pero que lo peor que podríamos hacer es esperar que sea fácil y después desilusionarnos. Si usted me permite una digresión, me estaba acordando de una frase de Guillermo O'Donnell, ya que usted lo citó al principio, sobre la democracia delegativa. Y creo que decía Guillermo,
A veces creemos que la libertad y la democracia son como bienes renovables. Y no, los debemos tratar como bienes no renovables, porque un día podemos acostarnos, irnos a dormir, y la democracia, como el aire, no estar más. Despertarnos y que ya no esté. Pues lo que decían también nuestros invitados, es decir, ojo que se puede perder también esto, ¿eh? Ojo que se puede volver atrás. Estuvimos hablando de Hitler en el país más culto del mundo, ¿eh? Hay regresiones posibles. Entonces yo creo que, en verdad, como lo que pasó esta noche, no fue una gran pálida. ¿No? Fue al contrario, la conciencia de que hay un gran desafío, ¿eh? Para nosotros los más grandes y para ustedes los más jóvenes, y que va a haber un gran desafío para varias generaciones más, ¿no? Y la Argentina, termino con una anécdota famosa que hay, cuando Italia se estaba formando en 1870, la unidad italiana, ¿no? Y estaba el conde de Cavour, que era el que trataba de Saboya, de armar la unidad, y era de pelote más o menos como tienen los italianos hoy, ¿no? Entonces alguien le dijo, ¿pero qué va a pasar, conde de Cavour? Y él contestó, Italia dará de sí. Es una esperanza casi mística. Yo estoy convencido que la Argentina dará de sí, ¿eh? Y me lo he puesto a ser suficientemente longevo para verlo. Bueno, les deseamos feliz Navidad a todos. Hoy es la noche de Navidad cuando sale esto al aire. Y volvemos el primer domingo de febrero de, por supuesto, el 2012. Así ¿no? es. Así que enero hacemos la plancha. Feliz comienzo de año. Igualmente para usted, Pablo. Gracias por todo. Muchas gracias por esta Gracias a oportunidad. todos los que nos han seguido este año y esperamos encontrarnos de nuevo el 5 de febrero del 2012 en este mismo canal. Muchas gracias.